Buenos días muchachos. Espero que estén muy bien. Vamos a ver un tema que pues puede ser algo extenso, pero pues vamos a tratar de eh, llevarlo lo más rápido posible, que es la historia del arte, pero pues de una manera pues muy concreta para que podamos avanzar en la última parte de nuestros temas, que es ya la combinación de ambos temas. Ya hablamos de semiótica. Ya vamos a terminar el tema pues de arte y finalmente el tercer corte pues ya combinar ambas para tener la idea clara de qué es la semiótica del arte. Entonces, bueno, un leve recuento. La semana anterior hablamos de qué era arte. Entonces recuerden que, bueno, básicamente el arte es una actividad en la que el hombre recrea con estética una realidad o un sentimiento que él está experimentando, ¿no? Entonces, usualmente se vale de la materia, ya sea tangible, ¿no? Como las artes plásticas, o algo intangible, como una canción, ¿cierto? Algo que de pronto no podemos manipular. Eh, las obras que resultan de esta actividad, pues hacen o dan respuesta o cumplen con unas características que les brinda el momento histórico y el espacio geográfico en el que se desarrolla. Entonces, bueno, aquí tenemos un breve collage de diferentes expresiones o diferentes movimientos artísticos. A medida que vayamos avanzando, pues quizás lo vayamos, ya podamos al ver las obras, de pronto podamos ya ir definiendo, ir hablando de qué tipo de tendencia, ¿cierto? Qué tipo de influencia tiene esa obra. Entonces, la historia del arte, de manera muy concreta, eh, inicia con en la prehistoria, que es básicamente cuando el ser humano eh, empezó, ¿cierto? Ya a caminar, ¿cierto? A hacer todo el tema del nomadismo, de lo que conocemos como el Homo sapiens sapiens. Y esa persona pues empezó a registrar en las cuevas sus experiencias, ¿no? Bueno, en la edad antigua ya se empieza a hablar a nivel histórico cuando el ser humano ya creó comunidades y ya se estableció. Entonces tenemos el romano, el griego, el mesopotámico y el arte egipcio. En la Edad Media, bueno, obviamente pues está altamente definido por el tema de creencias, el tema de religión. Entonces aquí tenemos el paleocristiano, el bizantino, el románico y el gótico. Eh, la siguiente edad o la edad moderna ya está determinada un poco más por ya un poco más el desarrollo o la especialización de materiales y de técnicas, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar del rococó, el barroco, el manierismo y el renacimiento. La edad contemporánea, que corresponde al siglo XIX, entonces hablamos del realismo, el romanticismo y el impresionismo. En la edad contemporánea del siglo XX, pronto ya estamos un poco más cercanos a nuestro tiempo. De pronto ya es arte que ustedes han visto de manera más cercana. Entonces hablamos del posmodernismo, del arte óptico o op art, del arte pop o pop art, el surrealismo, el cubismo, el dadaísmo y el fauvismo. Y terminamos con la edad contemporánea, ya del siglo o inicios de este nuevo siglo XXI. Entonces hablan de tres tendencias, ¿no? El happening, el land art y el art povera. Entonces vamos a ver en ese orden algunas obras. Entonces el arte prehistórico
Lo que les comentaba anteriormente, básicamente es lo que se conoce como arte rupestre. El ser humano vivía en cavernas y dentro de estas cavernas él registraba las actividades que realizaba a diario y pues mantenía, ¿cierto? Como ese conocimiento de cómo cazar, de cómo sobrevivir, plasmándolo pues con piedras, con rocas y pues primeros ensayos de pinturas, de sangre obviamente, su quehacer y sus experiencias vividas. Entonces obviamente pues el tema de registrar animales, registrar la naturaleza, todos esos fenómenos que estaban a su alrededor. Bueno, la edad antigua, entonces ya se crean las civilizaciones, ¿sí? Ya se crean los grandes imperios y pues el arte, como en este momento, busca plasmar esa, esa realidad. Entonces, por ejemplo, aquí en el arte romano, pues observen que ya eh, se maneja un poco más el tema de elementos más complejos, ¿no? Vemos mobiliario, mesas, camas, ropajes, eh, ya recipientes, obviamente el tema de exaltar el cuerpo. Hay mucho pues desnudos a pesar de que eh, el hombre rupestre igual utilizaba ropajes muy primitivos, pues ya al tener el concepto de civilización y de estructura pues social, el tema del desnudo vuelve a ser como protagonista. El arte en Grecia, bueno, el arte en Grecia pues se desarrolló mucho en el tema del trabajo en piedra, en mármol. Entonces vamos a ver muchas piezas talladas en el alto y bajo relieve y pues lo mismo, ¿no? El tema de exaltar el cuerpo humano. En la Edad Media, lo que hablábamos, está pues muy marcada obviamente con el tema religioso, ¿no? El tema de las creencias. Entonces vamos a ver toda esta exaltación de personajes eh, de la iglesia, ¿sí? Diferentes religiones, que ya pues vemos eh, en, en Europa, en Asia, perdón. Sí, obviamente también de igual manera el tema de exaltar personalidades religiosas. El bizantino, observen que de igual manera tenemos, eh, ya vamos como al otro lado, ¿no? Observen que ya tenemos los ropajes más discretos, nada de exaltar el cuerpo, sino pues el tema de la divinidad y de eh, el tema de la creencia religiosa. El gótico, bueno, también responde algo en eso, ¿no? Ya que aparecen las grandes catedrales, eh, haciendo referencia, ¿no? A que estamos más cerca de Dios, entonces por eso esas construcciones tan grandes y tan elaboradas, sí, pero también hace parte como de esa respuesta al tema religioso, ¿no? Al tema de crear comunidades y tener cierta devoción por alguna creencia. El Renacimiento, bueno, aquí el mayor representante es Leonardo da Vinci. Pronto hemos visto ya la Gioconda, ¿cierto? La Mona Lisa. Recuerden que él era un alquimista, entonces también hizo temas de análisis de la anatomía, química, hizo grandes desarrollos en varios aspectos y pues por eso es el gran exponente de esta época. Bueno, en la Edad Moderna, observen que ya tenemos o volvemos un poco al tema de los desnudos, pero ya hay una mayor especialidad, ya aquí podemos ver ya mayor desarrollo de lo que es las técnicas de sombras, luces, el manejo de colores, ya hay una mayor atención a los detalles y de igual manera busca como inmortalizar algún momento de la historia. El barroco, bueno,
como lo pueden observar, pues tiene obviamente muchos detalles, mucho uso del dorado, del oro y de manera recargada pues busca de igual manera tener un acercamiento nuevamente con el tema religioso. Eh, bueno, lo que hablábamos, sí, observen que el tema ya del desarrollo, de la aplicación de la técnica es un poco más elaborado, ¿no? De los colores, de las sombras, de las luces, y eso le da mayor eh, impacto a las obras. Bueno, en la edad contemporánea, el siglo XIX, comenzamos con el romanticismo. Entonces, como su nombre lo indica, ¿no? Se ve que empieza a, inmortalizar eventos o situaciones eh, de la relación, cierto, hombre-mujer. El realismo, observen que de igual manera ya vemos mayor detalle en las texturas, en los trazos, pues para eh, acercarnos mucho más a ese momento eh, y que sea el retrato lo más cercano a la realidad posible. Entonces, los gestos, las expresiones, los músculos, observen cómo se ven más detallados, ¿no? Los pliegues de la piel, todo un nivel de detalle muy alto, pues para lograr ese retrato, esa obra muy cercana a la realidad. El expresionismo, bueno, es el trabajo que habíamos realizado la semana anterior. Ya no busca simplemente representar una realidad, sino los sentimientos o esa parte personal del artista. Ya vimos algunas obras de Van Gogh, ¿sí? Ya habíamos hablado un poco del tema de cómo esas pinceladas buscan generar como ese contraste o llamar la atención, ¿sí? Para reafirmar la idea del artista o esta obra que se llama El Grito. Sí, observen que obviamente es un gesto muy marcado, pero hay otro elemento que llama mucho la atención y es el cielo rojo. Y bueno, dice la historia de esta obra que pues, el cielo rojo representa la erupción de un volcán y que eso generó un impacto en el artista y pues por eso creó esta obra pues llamada El Grito. El fauvismo, observen que ya nos alejamos un poco más del tema del realismo en cuanto a los colores, pero el trato de gestos sí, es muy expresivo, ¿no? Sino que ya obviamente con los colores buscamos no solamente representar una realidad, sino los sentimientos o la reacción de ese artista en ese momento. Entonces los colores son aplicados de manera mucho más libre y pues generando mucho más contraste y mucha más atención a los detalles. El dadaísmo, bueno, se ven que tiene algo de parodia, ¿cierto? Busca resignificar el arte, objetos cotidianos eh, transformados, ¿sí? Obras de igual manera totalmente recategorizadas, ¿sí? Pues para generar de igual manera un impacto, ¿no? Era como una especie, no digamos lo de burla, sino un poco de romper un poco los esquemas de lo que estaba como definido o establecido como arte. El cubismo, bueno, el gran exponente pues Picasso. Observen que, bueno, como su nombre le indica, a partir de figuras orgánicas, figuras geométricas y planos, busca representar en un solo elemento, ¿cierto? Que sería el plano de la obra,
mostrar diferentes fases o diferentes ángulos de una situación o un rostro o una persona. Entonces eso lo que lograba era hablar de pequeños cubos, por eso se le determinó como cubismo. El surrealismo, bueno, el gran exponente es Salvador Dalí. Eh, la historia hasta ahora es muy interesante, ¿no? El artista estaba preparando un sándwich y vio cómo el queso se derretía y en ese momento tenía un dolor de cabeza muy pronunciado y pues el tiempo se le hizo eterno. Entonces por esa representación como de que el tiempo es relativo y se desplaza o se mueve dependiendo de la situación en la que estemos. De igual manera, ¿no? Entonces, ¿cómo deformamos esos objetos para que me cuenten otra realidad? El pop art o arte pop lo que busca es representar mediante elementos de nuestra cultura, ¿sí? Que está más próxima a nosotros, deformarla, ¿sí? Observen el bueno, la escultura que está en Brasil, ¿cierto? La Torre Eiffel, como el uso de colores vivos, ¿no? De colores que de pronto podríamos ver en esa época de los 60s, muy plasmado en todo el tema publicitario, lo fusionan con elementos, ¿cierto? Aquí el puente de Nueva York, todo este tema, para generar ese impacto, ¿no? O ese mensaje del arte para las masas, por eso el arte popular. De pronto luego ustedes han escuchado o han visto a Marilyn Monroe y observen que pues, es una persona muy reconocida en el arte del cine y de la fotografía, cómo toman su rostro o su imagen y lo recomponen, lo combinan con diferentes colores, pues obviamente para generar o dar ese mensaje, ¿no? De arte a partir de elementos cotidianos o personalidades cotidianas, ¿no? Personajes que vemos o veían en esa época en las grandes medios de comunicación y el cine. El arte óptico, observen que pues me busca generar profundidad, ¿no? Simplemente con colores muy de alto contraste, muy planos, busca generar ese movimiento y esa sensación de profundidad. Entonces un manejo un poco más definido de la gestalt. Sí, aquí tenemos un conocimiento mucho más arduo de cómo funciona o cómo reacciona el ojo humano frente a esta combinación de colores y de tamaños. Entonces, observen que aquí ya nos da la sensación de profundidad y pues eso nos da o crea ese tema del arte óptico. El posmodernismo, bueno, observen que de igual manera busca como transformar los elementos, abordarse un poco más, apoyarse un poco más en el espacio, resignificar los elementos o deformarlos para dar un nuevo mensaje, pero sin perder identidad. Aquí reconocemos obviamente cuerpos humanos, pero obviamente pues nuestras proporciones no son así, ¿no? Pero simplemente como, como envía un mensaje, ¿no? De movimiento, como vemos este elemento de como una danza, ¿no? Las posiciones, estos elementos acá me brindan, ¿cierto? Como una sensación de movimiento o de sorpresa en este caso. Entonces nos busca generar, a partir de un elemento estático, mucho movimiento. Bueno, ya en la parte un poco más moderna, ya observen que estamos manejando un poco más el tema de los performance o las representaciones. Sí, no sé si han visto el tema de los Guinness Records de la mayor cantidad de gente reunida realizando X actividad, eh, buscando pues obviamente plasmar algún
evento o alguna situación en común. El land art, bueno, como el tema de, estamos sufriendo un poco desde hace un buen tiempo el tema del cambio climático, observen que se está exaltando nuevamente el tema de la naturaleza, ¿sí? Como crear conciencia. Entonces, hay imágenes que son pues fotografías, como hay otras que son composiciones, pero pues obviamente va relacionado con exaltar la tierra, o la naturaleza, perdón. Y para finalizar, observen que ya tenemos como el tema de el art povera, que busca es transformar o resignificar esos objetos cotidianos o no tan cotidianos, sino ya un poco más obsoletos, como en el caso de de estos discos de vinilo que ya no los utilizamos, configurarlos, ¿no? Reunirlos y crear o darnos otro movimiento, ¿no? Como representar aquí como las ondas o el movimiento, ¿cierto? De la música, pero pues ya no con un elemento rígido que giraba, sino ya representándolo de manera tridimensional. De igual manera, ¿no? Observen que ya como de pronto prendas ya en desuso, cómo las organizo, las resignifico y las combino de pronto con lo que podría ser arte tradicional y ya emito otro mensaje. Entonces es como una breve descripción y de igual manera les voy a dejar un link de un video muy corto, pero pues muy concreto sobre la historia del arte para que avancemos o pues tengamos una breve idea de la historia desde los inicios de la humanidad hasta el día de hoy.